Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, Una vida de nuestro tiempo. Olvidé poner el video de fondo de pantalla. Permítanme un segundito. Ahí está. Uy. Regresamos acá. Share. Dado que no estoy seguro de que pueda yo compartir, digamos, en pantalla este. No, aquí está. Este texto. Ay, aquí está. Aquí estoy yo. Ajá. Ok, vamos a hacernos un poquito más pequeños. Bien. mm, Creo que es suficiente así. Yo en realidad estoy como por acá. Vamos a ponerle play a la presentación y comienzo este texto. Como les decía, no lo puedo mostrar en pantalla por cuestiones o una precaución por derechos de autor. Eh, Estamos en el capítulo 1, Hambre de conocimiento. Estamos estudiando una biografía de Sigmund Freud y en este preciso momento seguimos todavía en la infancia de Freud. El estilo del autor, Peter Gay, es un estilo, digamos, como no lineal. Ernest Jones más bien se dedica hacia punto por punto por punto, uno, dos, tres, cuatro y así, ¿no? Mientras que Peter Gay podemos decir que alterna entre periodos de la vida de Freud. A veces escuchamos a un Freud adulto, a veces Peter Gay nos habla de la familia de Freud, a veces nos cuenta sobre el padre, la madre y regresa a un Freud adulto para luego regresarse a un Freud niño. Es un estilo, digamos, no malo, no bueno, simplemente muy particular de Peter Gay. Ajá. Y con esta advertencia, ahorita comenzamos la lectura de la página 36. No me acuerdo exactamente qué estamos viendo en este texto, pero dice Peter Gay. Era perfectamente natural que aquel joven inmensamente prometedor fuera considerado el favorito de la familia. Su hermana Ana atestigua que él siempre tuvo su propio cuarto, fuera cual fuere la estrechez por la cual pasaban los padres. Estrechez es decir, poco dinero. Ajá. Cuando los Freud llegaron a Viena, se establecieron en el barrio tradicional judío. Leopold Stanz, así se llamaba el barrio, que se extendía a través del extremo noreste de la ciudad. Alguna vez así había sido el gueto de Viena y, al absorber un flujo creciente de inmigrantes judíos de la Europa Oriental, de nuevo se estaba convirtiendo en algo así como un gueto. Casi la mitad de los 15.000 judíos que vivían en Viena hacia 1860 se arracimaban en el barrio. Entiendo que se conglomeraban, que se juntaban, que vivían en el barrio Leopoldstadt. Leopoldstadt. Estaba agregando una N que no está en la palabra. Leopoldstadt. Leopoldstadt no era exactamente un barrio paupérrimo. Algunas familias judías prósperas habían optado por vivir allí, pero la mayoría se amontonaba en viviendas atestadas y desagradables. Los Freud pertenecían a esa mayoría. Véase nota 40, creo que es nota al final del libro. Eh, Véase Krull, así se apellida un investigador, K-R-U con dos puntitos L-L, doble L, ajá. Freud and his father. Freud y su papá. Ajá, página 147 a la 151. Dice Peter Gay, continúa. Al cabo de cierto tiempo, Jacob Freud o Jacobo Freud, el papá de Sigmund Freud, comenzó a disfrutar de una módica prosperidad. Lo más probable es que lo ayudaran sus dos hijos mayores, más afortunados, quienes al establecerse en Manchester habían progresado mucho. Pero incluso después de que pudiera permitirse tener sirvientes,
hacer pintar un cuarto de sus 7 hijos más pequeños, realizar expediciones al Prater y vivir en una casa más espaciosa. Su familia y él tenían que arreglárselas con 6 habitaciones. Esa casa a la que se mudaron en 1875, cuando Freud era un estudiante universitario, no era muy cómoda para la familia, para una familia tan considerable, es decir, tan grande. Ajá. Alexander, el hijo menor, las 5 hermanas de Freud y los padres debían apiñarse en 3 dormitorios. Solamente Freud contaba con su propio gabinete, entre comillas, como dormitorio privado, perdón, como dominio privado. Una habitación larga y estrecha, entre comillas, con una ventana que daba a la calle. Creo que estas eran palabras de Freud. Cada vez más atestada de libros que fueron el único lujo del Freud adolescente. Allí estudiaba, dormía y a menudo comía a solas para ahorrar tiempo y dedicarlo a la lectura. Y allí recibía a sus amigos de la universidad. Sus, entre comillas, compañeros de estudio, decía su hermana Ana, no sus compañeros de juego. Nota 41, véase, Ana Freud, Anna Freud Bernays, es decir, un libro escrito por la hija de Freud, de Sigmund Freud. Ah, Freud Bernays, no me equivoco, es su hermana. Mi hermano Sigmund Freud. American Mercury. Los recuerdos de Anna Bernays, llenos de errores, deben utilizarse con cautela, dice una nota de, me supongo que el compilador o el traductor. Regresamos al texto con eh, Peter Gay. Era un hermano atento, pero algo autoritario. Ayudaba a su hermano y a sus hermanas en sus lecciones y les daba conferencias acerca del mundo. Su vena didáctica fue notable desde aquellos días. También actuaba como un censor más bien presumido. A los 15 años, recordó su hermana Ana, vio con malos ojos que ella leyera a Balzac y Dumas, lo que consideraba inconveniente. La familia aceptaba el autoritarismo pueril de Freud con serenidad y alentaba su sentimiento de que era excepcional. Si las necesidades de Freud entraban en colisión con las de Ana o las de los otros, prevalecía él sin duda, sin ninguna duda. Cuando, dedicado a sus libros de texto, se quejó del ruido de las lecciones de piano de Ana, el piano desapareció para no volver nunca. La madre y la hermana lo lamentaron mucho, pero sin rencor aparente. Los Freud deben haber sido una de las pocas familias centroeuropeas de clase media que no tenían piano, pero ese sacrificio palidecía ante la gloriosa carrera que imaginaban para el estudioso y vivaz escolar del gabinete. En la Viena de la juventud de Freud, a pesar de ciertas descalificaciones sociales que todavía afectaban el trabajo de los judíos austriacos, el abrigar altas aspiraciones para los jóvenes judíos de talento estaba lejos de ser utópico. Desde 1848, año de revoluciones en todo el continente y del ascenso al trono del emperador Francisco José, el pesado imperio multinacional de los Habsburgo se había visto arrastrado a la reforma política. Aunque se resistía con todas sus fuerzas, estaba siendo introducido en el siglo XIX. A partir de 1860, el año en que los Freud se instalaron en Leopoldstadt, vienés, en el Leopoldstadt vienés, una serie de edictos destinados a apuntalar la autoridad tradicional tuvieron el efecto no deseado de liberalizar el Estado. Conjuntamente, la prensa, liderada liberada de sus cadenas, y los jóvenes partidos políticos que luchaban por el poder, instruyeron a los austriacos en la retórica del debate público, mientras las campañas electorales se hacían cada vez más venenosas. El nuevo Reichsrat, eh, voy a latinizar esta palabra, me parece alemana, Reichsrat, Reichsrat, cuyas funciones iniciales eran solamente consultivas, se convirtió en una verdadera legislatura que iniciaba la discusión de leyes y sancionaba el presupuesto.
A pesar de todos estos osados experimentos de gobierno representativo, el público político seguía siendo solo una pequeña minoría de la población. Incluso las reformas electorales de 1873, saludadas como un gran paso adelante, conservaban el obstáculo de la calificación fundada en la propiedad. Elegir a los representantes del pueblo seguía siendo el privilegio del 6% de los adultos varones. En resumen, la autocrítica limitada estaba dejando su lugar en un constitucionalismo limitado. Permítame un segundo, me llamó la atención esta parte del texto. Aún al día de hoy, ¿qué porcentaje de la población adulta en las sociedades democráticas vota? Todos tenemos el derecho, pero no todos lo ejercemos. Ajá. Derecho y obligación a la participación política. Sería un interesante estudio que podríamos llevar a cabo. Vamos a continuar. Ahí está la nota 42. Nos dice sobre este párrafo, véase sobre todo Robert A. Kahn, con doble N, K-A-N-N, A History of the Habsburg Empire, la historia del Imperio Habsburgo. Un libro que abarca de 1526 a 1918. Ajá. Continuamos con el texto de Peter Gay. El remedio de aspecto más especular, en última instancia, demostró ser poco más que un cosmético. En una época de nacionalismo feroz, el régimen de los Habsburgo apenas podía contener los intereses políticos en disputa o controlar los grupos étnicos hostiles. Fueran cuales fueren las soluciones que idearan los políticos austriacos, en el mejor de los casos no podían ser más que provisionales. Lo que sigue está entre comillas. En el lapso de 2 décadas, ha escrito con propiedad el historiador Ilsa, me parece que es Ilsa Barca, o Ilsa Barea, Barea o Barca, me parece que es Barca. El texto no está claro ahí, no es una cuestión de ¿cómo decirlo? El autor, sino más bien del el texto que yo tengo en pantalla, ¿vale? Entonces, en el lapso de 2 décadas, dice Ilsa Barca, no menos continúa Barca, 8 constituciones austriacas fueron promulgadas, retiradas, revisadas y se experimentó con el federalismo y el centralismo, el voto indirecto y directo, el gobierno autoritario y el representativo, es decir, historia de la democracia o historia de las sociedades democráticas, la participación ciudadana y, digámoslo así, también el Estado y la misma figura del ciudadano. Ajá. Véase nota 43. Ah, mira, si es Ilsa Barea. Viena, así se llama el libro, Viena, escrito, o mejor dicho, publicado en 1966. Continuamos el texto. Dice Peter Gay, el ostentoso oropel de la monarquía y la alta sociedad no llegaba a ocultar la bancarrota general de las ideas y el ahogo recíproco de fuerzas irreconciliables. Guerras imprudentes y desastrosas iniciadas, incita, ins- ini- ¿qué? Iniciativas diplomáticas y desastrosas iniciativas diplomáticas competían por la atención del público con la legislación social progresista. Sin embargo, durante algunos años, quienes apostaron por las mejoras continuas en política, en economía y en las relaciones sociales, contaron con algunas pruebas convincentes a su favor. A fines de la década de 1860, el gabinete imperial quedó en manos de burócratas y políticos de clase media, cultos y dedicados a sus funciones. No en vano se le llamó, entre comillas, ministerio burgués. Bajo este Bürgerministerium, eh, palabra alemana me parece, y sus inmediatos sucesores, el gobierno transfirió el control de la educación y el matrimonio a las autoridades seculares, abriendo el camino a los matrimonios entre contrayentes de distinta religión, e introdujo un código penal humanitario. Junto con estas irrupciones en el liberalismo, el comercio y la banca
La industria, el transporte y las comunicaciones austriacos realizaron avances impresionantes. La revolución industrial llegó tarde al imperio austrohúngaro, pero llegó. Sin embargo, todo quedó cuestionado por el derrumbe del mercado de valores el 9 de mayo de 1873, el Viernes Negro, entre comillas, que arrojó sombras sobre tantos y tantos logros. Las bancarrotas generalizadas y las quiebras bancarias arruinaron a los especuladores imprudentes, ahorradores desaventurados, hombres de negocios sin suerte, artesanos, campesinos, lo que sigue está entre comillas. Los austriacos, escribió un perspicaz visitante alemán en junio, han perdido todo su dinero o, más bien, han descubierto que nunca tuvieron dinero. Cierra comillas, nota 44. Esta cita está tomada de Max Eidt, Eyth, un poeta e ingeniero suavo de visita en Viena a sus padres el 7 de junio de 1873, citado en Bernhard Seller con Zeller. Eh, no sé qué significan estas palabras alemanas. Eh, digamos como literatura de 1900. eh, Jugend. No sé qué significa esta palabra alemana. Se las voy a mostrar rápidamente en pantalla. Ahí lo tenemos. Esta es la cita. Ajá. Regresamos a la presentación y al texto de Peter Gay. Permítame un segundo. Ahí está. Dice el historiador, aunque la súbita pérdida de sus ahorros o inversiones y en busca de una víctima propiciatoria, los austriacos se permitieron una orgía de estallidos antisemitas. Los periodistas culpaban del colapso a las, entre comillas, maquinaciones de los banqueros judíos. Los caricaturistas populares presentaban a corredores de nariz ganchuda, es decir, nariz prominente, ajá, y pelo crespo, chino, gesticulando desenfrenadamente a las puertas de la Bolsa de Viena. Debe ser nota a pie de página número 5. Dice Peter Gay, en realidad los judíos austriacos sufrieron lo mismo que el resto de la gente como consecuencia de la gran quiebra, entre comillas. Por ejemplo, el padre de Arthur Schnitzler, entre comillas, dice, como muchas otras víctimas inocentes, perdió todo lo que había ahorrado hasta entonces. Eh, veas la misma cita, Jugend in Wien. Debe ser los judíos en Viena, Jugend. Regresamos a el texto de Peter Gay, donde me quedé, nota 5. Mm, aquí está. No es casual que Freud situara en sus años de universidad, en la que ingresó en el otoño de 1873, la aparición de su particular conciencia judía, es decir, tras los ataques que recibían los judíos por considerarlos responsables de el Viernes Negro, ajá, el derrumbe del mercado de valores del 9 de mayo de 1873. Dice el texto, pero el tono exacerbado, exagerado de la propaganda antisemita o antijudía no era el único ingrediente amenazador de la retórica política extremista de la época. Esta ya se estaba inflamando debido a al feroz faccionalismo partidista, una emergente conciencia de la clase obrera y el impecable descontento de las minorías nacionales, de los polacos, de los checos y otros. Los frágiles logros de la década de 1860 estaban en gran medida en peligro. Sin embargo, para los judíos austriacos, aquella seguía siendo una época prometedora. Desde 1848, la situación legal de los judíos en las tierras de los Habsburgo había ido mejorando constantemente. El año de la Revolución trajo consigo la legalización de los servicios religiosos judíos, el fin de los impuestos onerosos y humillantes,
y la igualdad con los cristianos en cuanto al derecho a las bienes raíces, a ejercer cualquier profesión u ocupar cargos públicos. La década de 1850 presenció la caída de monumentos al fanatismo tan irritantes como las leyes que prohibían a las familias judías emplear sirvientes cristianos y a las familias gentiles utilizar los servicios de comadronas judías. Hacia 1867, prácticamente todos los restos de discriminación legal habían sido suprimidos. Véase nota 45, permítame un segundo. En la nota 45 dice, véase Wolf Dieter Will, los judíos o die Juden en Die Habsburger Monarchy, la monarquía judía, perdón, la monarquía Habsburgo, texto de 1980. Regresamos al texto de Peter Gay. Esta era la nota 45, me parece. Sí, nota 45. Por lo menos para los judíos, los resultados de esas reformas legales eran estimulantes. Lo que es más, en 1860, la facción liberal empezó a dominar en Viena e inauguró un reinado en el que los sólidos burgueses judíos podían contar con la aceptación social e incluso con su promoción política. Por cierto, después del compromiso de 1867, el Auschwitz, se los muestro en pantalla, así estoy leyendo, Auschwitz o Auschwitz. Ajá. Regresamos a la presentación. El Auschwitz que transformó los extensos dominios de los Habsburgo en la monarquía doble de Austria y Hungría. Varios miembros del ministerio burgués fueron judíos. Esa era la época en la que Freud y sus padres se encontraron con el poeta profeta en el restaurante del Prater, una época en la que, escribió él más tarde en la interpretación de los sueños, palabras de Freud, todo muchacho judío diligente llevaba en su cartera un portafolio de ministro. Véase nota 46, eh, la interpretación de los sueños. Me parece que es página 193 de la Standard Edition. Continuamos con el texto. Hay algo un poco patético en el hecho de que Freud parafrasee a fines de la década de 1890 el memorable aforismo revolucionario de Napoleón, según el cual todo soldado lleva un bastón de mariscal en su mochila. Mira, el apuesto y extraordinariamente popular demagogo Karl Lueger, que había hecho del antisemitismo una tabla de su oportunista plataforma política, se convirtió en 1897 en el poderoso alcalde de Viena. El odio a los judíos había sido durante cierto tiempo un ingrediente de la política vienesa. En 1885, Freud le escribió a su prometida que el día de la elección del 1 de junio tuvieron lugar, entre comillas, tumultos y manifestaciones antisemitas. Cierra comillas. Aquí nueva nota a pie de página, permítame un segundo. A ver, véase la carta de Freud a su mujer, Martha Bernays, el 2 de junio de 1885 con permiso de Sigmund Freud Copyrights. Vivenhoe. Regresamos al texto. Pero Luger, estamos hablando de Karl Luger, un político, parece que vienés, pero Luger pasó a ser el catalizador de la nueva política de la década de 1890. Si bien tenía amigos judíos y era mucho más afable con los judíos en privado que en la fachada histriónica exhibida ante su público de adoradores, muchos de quienes lo apoyaban eran más fanáticos que su líder y totalmente consecuentes en su antisemitismo. Es decir, Luger, a pesar de ser un político antisemita, entre comillas, era menos antisemita que muchos de sus seguidores. Ajá.
Dice el texto, de modo que su llegada al poder selló la bancarrota del liberalismo austriaco con una determinación irrevocable. Nota 48. Sobre este completo aspecto de Luger, perdón, sobre este complejo aspecto de Luger, véase sobre todo John W. Boyer, Boyer, Karl Luger and the Viennese Jews, Karl Luger y los judíos vieneses. Leo Baek Yearbook, es como anuario Leo Baek o Baek, ajá, volumen 26. Mm, y véase también John W. Boyer, Political Radicalism in Late Imperial Vienna, radicalismo político en la tardía Viena imperial. Origins of the Christian Social Movement, orígenes del movimiento cristiano social, texto de 1981. Ajá. Regresamos al texto principal, dice Peter Gay, pero durante más de 35 años, mientras Freud crecía, estudiaba, se casaba, formaba su familia y se abría camino hacia las formulaciones del psicoanálisis, el liberalismo fue un hilo conductor muy importante, aunque cada vez más deshilachado, de la política vienesa. Ese era el tipo de atmósfera en la que Freud se sentía cómodo. Al recordar en su vejez esas décadas violentas, se consideró a sí mismo, entre comillas, un liberal de la antigua escuela. Nota 49, seguramente nos va a remitir a Ernest Jones. Freud, la carta de Freud a Arnold Zweig, 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 latinizándolo sería Zweig, Zweig. Véase la carta del 26 de noviembre de 1930. Correspondencia Freud-Zweig. Regresamos al texto. Durante la década de 1860 y más allá, en efecto, el liberalismo fue para los judíos de Viena una posición a la vez de principios y prudente. Las alternativas del sionismo y el socialismo todavía no habían surgido en su horizonte. Al igual que muchos otros de sus hermanos emancipados, Freud se hizo liberal porque la cosmovisión liberal congeniaba con él y porque, según el dicho, era buena para los judíos. Freud era pesimista acerca de la naturaleza humana y por lo tanto escéptico con respecto a las panaceas políticas de cualquier tipo, pero no era conservador. Como burgués que se respetaba a sí mismo, los aristócratas arrogantes lo impacientaban y aún en mayor medida los clérigos represores, perdón. Consideraba que la Iglesia romana, la Iglesia católica, y sus herribos austriacos eran los principales obstáculos para la compleja integración de los judíos en la sociedad austriaca. Sabemos que incluso como estudiante había dado forma a elaboradas y agradables fantasías en las que imaginariamente se vengaba de todos los antisemitas de los libros. El exuberante crecimiento del antisemitismo populista racial le proporcionó nuevos objetos de odio, pero nunca olvidó el antiguo enemigo, el catolicismo romano. Para Freud y para otros judíos asimilados, los liberales austriacos representaban un contraste sumamente alentador, tanto con los demagogos como con los sacerdotes. Podemos ver las razones después de todo. Podemos ver las razones. Después de todo, fueron los liberales quienes garantizaron a los judíos austriacos derechos civiles completos en 1867. Es notable que New Free Press, Nueva Prensa Libre, el único periódico vienés de reputación internacional, consideraba necesario recordarle a sus lectores en 1883, con oportunidad de una manifestación antisemita que, entre comillas, el primer dogma del liberalismo, cierra comillas, es que, abre comillas otra vez, los ciudadanos de todas las confesiones gozan de iguales derechos.
Nota número 50. Estamos avanzando rápido. Citado en Seller, véase Los judíos en Viena. Este libro ya citado. Seller es Zeller. Ajá. Regresamos al texto. Dice Peter Gay, nos sorprende que la nueva prensa libre fuera el alimento cotidiano de Freud. Sustentaba sus mismas opiniones liberales. En la época en que el joven Freud despertaba a esas realidades políticas, tales opiniones eran comunes entre los judíos de Austria. En medio de la campaña electoral de 1879, Adolf, mm, lo voy a latinizar, Jelinek o Jelinek con J, ajá, Jelinek, Jelinek. El gran rabino de Viena declaró que, entre comillas, alineándose con sus más vitales intereses, los judíos de Austria deben adherirse a la Constitución y a las fuerzas del liberalismo. Véase nota 51, permítanme. Véase Denis B mayúscula, B labial, B de burro, Denis B. Klein o Klein, Jewish Origins of the Psychoanalytic Movement. Los orígenes judíos del movimiento psicoanalítico, texto de 1981. Eh, Regresamos al texto. Aquí está. El publicista y rabino Joseph Samuel Bloch o Bloch recitó un verdadero catálogo de las virtudes del liberalismo. Más que una doctrina, más que un principio conveniente, era el asilo espiritual del judío, su puerto seguro, su derecho a la libertad, su diosa protectora, la reina de su corazón. Qué hermoso, ¿eh? Y qué fuertes palabras de Samuel Bloch o Bloch. Véase nota 52. A ver. Mm, el texto de Joseph Samuel Bloch se llama eh, se los muestro en pantalla, es alemán. Pensé que era más comprensible. No sé qué quiera decir esto en alemán. On die Juden in Ostrich. Eso lo entiendo como y los judíos en Austria, pero no sé qué quiere decir esta palabra. Ajá. Ahí lo tienen en pantalla, la cita bibliográfica de Samuel Bloch o Bloch. Regresamos a la presentación. Aquí está. Y el texto. Mm, mm, mm. Y los judíos de Austria depositaban sus votos allí donde estaba su corazón. Su alianza con los candidatos liberales era abrumadora. Freud votó por estos siempre que pudo. Véase nota número 7, permítame un segundo. El 2 de junio de 1885, Freud le escribió a su prometida, Martha Bernays, entre comillas, palabras de Freud: las elecciones fueron ayer, un día muy agitado para Viena. El Partido Liberal perdió 4 escaños. En Maria Hilf y el distrito de Wadner fueron elegidos antisemitas. Esto fue tomado con permiso de Sigmund Freud Copyrights. Vivien Hu o Vivien Hoy. Viven. A ver, regresamos al texto. Aquí está. El clericalismo, el ultramontanismo, no sé qué es eso, un federalismo que favorecía a los elementos no germanos del imperio austrohúngaro. Tales eran los enemigos de los judíos. Las pasiones políticas de Freud no eran muy intensas, pero la misma parquedad de comentarios críticos en sus cartas de las décadas liberales sugiere su satisfacción general, su acuerdo esencial con Jelinek o Jelinek.
con Bloch o Bloch, con la nueva prensa libre, New Free Press. Me parece que es alemán y lo estoy leyendo como francés. Bueno, dice el texto. Iba a tener más que decir desde la década de 1890 en adelante, cuando en la ciudad gobernaba Luger y sus compinches. Vamos a avanzar, queridas, queridos, todavía tenemos un poco más de tiempo y al menos los cuatro siguientes párrafos tratan de un tema en particular. No lo conozco el párrafo, pero se separan, digamos, algunos párrafos de manera diferente. Ajá. Dice Peter Gay, la llegada de liberalismo a la política y a la cultura significó algo más que la constitución de un club de políticos de mentalidad análoga en el poder. Sus emblemas estaban en todas partes, al igual que otras capitales del siglo XIX, como Berlín, París y Londres. Viena estaba creciendo y cambiando con deslumbrante rapidez. En 1860 tenía aproximadamente medio millón de habitantes. 20 años más tarde, cuando Freud completaba sus estudios de medicina, había más de 700.000 vieneses, muchos de los cuales, como Freud, no habían nacido en la ciudad. En gran medida, a semejanza de París, que el enérgico, imaginativo y despiadado prefecto barón Haussmann reconstruyó hasta volverla casi irreconocible, en esas 2 décadas, Viena cambió de rostro para siempre. En 1857, Francisco José, el emperador, había autorizado la demolición de las antiguas fortificaciones que rodeaban la ciudad interior. 7 años más tarde, la mayoría de ellas había desaparecido, y la Ringstrasse, avenida con el trazado de una gran herradura, estaba tomando forma. En 1865, cuando un Freud de 9 años de edad ingresaba en el Stanter, Leopoldstander Kommunal Real und Obergi- Obergymnasium. Me parece que es como algo así como una primaria, secundaria, una escuela básica, ajá, el gymnasium. El emperador y la emperatriz inauguraron formalmente ese gran bulevar. Edificio público tras edificio público, separados por grandes casas de apartamentos, surgían por todas partes, celebrando la cultura y el constitucionalismo liberales. En el teatro, perdón, el nuevo teatro de la ópera se terminó en 1869, dos grandes y vistosos museos. 12 años más tarde, la neoclásica Casa del Parlamento y el Ayuntamiento neogótico, enunciados arquitectónicos costosos y expresivos de la ideología liberal, quedaron habilitados en 1883 para cumplir con sus importantes funciones. Todo era muy impresionante y muy precario. Muchos años más tarde, tratando de captar la esencia de la, entre comillas, doble monarquía, el ensayista y novelista austriaco Hermann Broch o Brock recordó con una frase muy citada, entre comillas, el alegre apocalipsis de alrededor de 1880. Cierra comillas. El apocalipsis estaba bien disfrazado, ataviado o adornado con efusiones sentimentales autoprotectoras concernientes al hermoso Danubio azul. La efervescencia de la cultura superior y el festivo sonido de los valses. Broch contó con la guía de una visión retrospectiva, pero incluso en aquella época hubo unos pocos espíritus críticos, no Freud, ocupado en ese entonces con la medicina y el amor, para los que el Danubio era un lodazal, el champán algo rancio y el vals un baile desesperado al borde de un volcán rugiente. A lo largo de esas décadas, Viena fue el refugio favorito de inmigrantes judíos del este. Llegaban continuamente en mayor número que a cualquier otra ciudad germana, porque incluso, aunque las señales provenientes de Austria parecían contradictorias en las otras partes de la ciudad,
en las otras partes de la situación era peor. Hacia fines del siglo XIX, los judíos de Viena constituían un grupo heterogéneo, familias de rancio abolengo, inmigrantes extranjeros, principalmente de Rusia, recién llegados procedentes de las tierras de los Habsburgo, Galicia, Hungría o, como los Freud, Moravia. Era asimismo un grupo fluctuante. Así como miles de judíos se apiñaban en la ciudad, refugiándose de la persecución, muchos partían para establecerse en Alemania o en ultramar. Nota número 53. Véase Marsha L. Rusblind. Los judíos en Viena de 1867 a 1914. Asimilación e identidad. Lo estoy leyendo en español, pero el texto está en inglés. Un texto de 1983. Ujú. Regresamos al texto y yo creo que vamos a dejar hasta este párrafo que estoy leyendo, menos de 2 minutos y ya. Ajá. En las décadas de 1880 y 1890 debieron de existir momentos en los que también Freud pensó en emigrar, tal vez a Estados Unidos o con más probabilidad a la Inglaterra que había amado desde su juventud. Estoy tentado a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Estamos en este momento en la página 42. Todavía el capítulo tiene una extensión bastante notable. Ah, vamos a leer un poco más. Página y media. Eh, si bien el capítulo primero, Hambre de conocimiento, todavía tiene bastante por delante, parece que la primera parte, que tiene por título Fundamentos, termina eh, página y media más adelante. Ajá. Entonces, dice Peter Gay, el efecto de la invasión judía, como les gustaba llamarla a los antisemitas de todo tipo, enfrentó a los judíos asimilados de Viena con un dilema que sus hermanos de otras partes, como Berlín o Londres, también afrontaban en esos años, aunque menos agudamente. Un cierto grado de simpatía por los refugiados de una ignorante Europea oriental, agobiados por la pobreza y a menudo traumatizados. Solía quedar soterrado o enterrado por un rechazo defensivo ante sus costumbres y su aspecto. Freud no estuvo exento de tales sentimientos. A los 16 años, al volver de una visita a su nativo Freiberg, se encontró con un, entre comillas, sumamente honorable viejo judío y su correspondiente judía vieja judía, provistos de una hijita melancólica y lánguida, y con un hijo descarado y ambicioso, perdón, descarado, no descarnado. Palabras de Freud, pero un Freud jovencito. Le escribió, le describió su repugnancia a su amigo Emil Fluss, judío como él mismo. Le pareció que la compañía de esa familia era, entre comillas, más intolerable que cualquier otra. Cierra comillas, y creía haber identificado en el hombre a un tipo bien conocido de Freiberg. Otra vez abre comillas, palabras de Freud. Así era el hijo con quien él estaba hablando de religión. Era del tipo de madera con la que el destino talla al embaucador cuando llega el tiempo propicio. Taimado, embustero, alentado por sus queridos parientes en la creencia de que tiene talento, pero sin principios ni visión de la vida. Nota número 56, me parece. 54. Freud a Fluss, carta del 18 de septiembre de 1872. No sé cómo se pronuncia esta palabra, queridas, queridos, sobre la cita que acabo de leerles. Darstellung, Darstellung. Self, creo que es propia, propio o digamos como de alguien. Ajá. Regresamos al texto y ustedes a la presentación. A ver, a ver.
Dice Peter Gay, un acosador profesional de judíos difícilmente podría haberse expresado con más violencia. Nota número 8. A falta de otros elementos de prueba, esta altanera descripción sigue siendo un tanto misteriosa. Tal vez se tratara solo de la jactancia que un educado judío de lengua alemana podía compartir con sus amigos íntimos. Pero, puesto que la madre de Freud era innegablemente de lengua europeo oriental, hay que preguntarse si Freud negaba los orígenes de su madre o, más sutilmente y menos conscientemente, se rebelaba contra ella. Esa era la nota número 8. Continuamos con Peter Gay. Muchos de los inmigrantes de las aldeas miserables del este vestían, hablaban y gesticulaban de maneras extrañas y desagradables para los vieneses. Eran demasiado exóticos para ser familiares, y no lo bastante exóticos como para resultar encantadores. Llegaban como buhoneros y pequeños comerciantes, pero muchos de sus hijos ingresaban en empleos vulnerables a la crítica fanática y a la denigración fácil, la banca, el comercio al por mayor o el periodismo. Híjole, es que ahorita estamos hablando literalmente de judíos que odiaban a otros judíos. Ajá. Me río porque, queridas, queridos, este asunto de la discriminación no es precisamente un acto de odio de un grupo hacia otro separados por cultura o por raza. Es una cuestión muy insertada en básicamente hasta cada familia. No estoy diciendo que todas las familias tengan discriminación, pero muchas, sí, en muchas familias sí hay discriminación, ya sea favoritismo o un cierto rechazo. Ajá. Eh, pero dice el texto, a ver, aquí está. En la década de 1880, por lo menos la mitad de todos los periodistas, médicos y abogados vieneses eran judíos. Cuando Freud, en el Gymnasium, pensaba en la posibilidad de estudiar medicina o derecho, manifestaba una inclinación perfectamente convencional. Era eso lo que hacían muchos jóvenes judíos de Viena. Demostrando su proverbial hambre de aprender, se volcaban hacia las instituciones educativas y, concentrados como estaban en unos pocos distritos, quedaban arracimados en unas cuantas escuelas, juntos, digamos, como cohesionados en unas cuantas escuelas, hasta el punto de que los cursos parecían grandes clanes familiares. Freud acudió a su gymnasium durante 8 años, entre 1865 y 1873. En ese lapso de tiempo, el número de alumnos judío pasó de 68 a 300, ascendiendo del 44 al 73% de la población escolar total. Nota 55. Véase Klein, judíos, orígenes judíos. Ajá. Klein, no recuerdo cómo se llama. Lo vimos en este mismo texto o en este mismo video. Klein. Vaya que leímos mucho hoy. Ah, no lo veo, queridas, queridos. Mm, mm, no lo va. Aquí está Dennis Klein. Ahora sí, vamos a continuar. Los gentiles, es decir, la gente no judía, los gentiles austríacos se sentían sitiados por esa creciente presencia judía y se inquietaban por ella en las revistas humorísticas, en los clubes sociales y en las reuniones políticas. Hacían chistes angustiados, abogaban por la asimilación de los invasores, entre comillas extranjeros. Algunos reclamaban con estridencia su expulsión. En 1857, cuando Freud tenía 1 año,
Según el censo, había 6.000 judíos en Viena, poco más del 2% de la población. Nota 56. Esa cantidad incluye solo a los judíos que residían legalmente en la ciudad. El número real era sin duda mayor. Véase Rusblind, Rusenblind, Rusenblit, judíos en Viena. Ujú. Regresamos al texto. 10 años más tarde, como consecuencia de la legislación favorable y de las mejores oportunidades económicas, los judíos habían emigrado a la ciudad en grandes oleadas. Ascendían a 40.000, el 6% de la población. Ajá. En 1872, Jacob Burck, Burckhardt, el gran historiador suizo del Renacimiento, que detestaba la prisa y el nerviosismo de la civilización moderna y veía en los judíos su corporeización, digamos la manifestación corpórea suprema de la prisa y el nerviosismo. En una de sus visitas afirmó de modo áspero que los judíos estaban gobernando bien. Con aprobación evidente, observó, entre comillas, la creciente aversión hacia los todopoderosos judíos y su prensa completamente venal, de vena. Ajá. Y nota número 57. Véase Burckhardt a Friedrich von Prin, o Pren, ajá, doble E, 3 de octubre de 1872. Les muestro esta cita también en pantalla. Esta. Ujú. Vamos a regresar a la presentación y al texto. Dice Peter Gay, pero la invasión todavía no había terminado. Hacia 1880, cuando ya sumaban 72.000 judíos en Viena, uno de cada 10 habitantes de Viena era judío. El 10%, imagínense. Burckhardt volvió a la ciudad en 1884 y la encontró completamente, entre comillas, judaizada. Eh, Creo que la palabra alemana es Verjudet. Está unido, Verjudet. En nota 58. Permítame un segundo. Bueno, la vieron en pantalla hace un momento. Burckhardt a Johann Jacob. mm, 14 de agosto de 1884. Continuamos con el texto y ya casi acabamos. Nos falta una página y un poquito más. Como 2 páginas, pero terminamos rápido. Es este un término repulsivo que iba a hacer una ominosa carrera a lo largo de la vida de Freud. Este de judaizado o judaizada, Verjudet. Ajá. Por cierto, expresaba una percepción ampliamente difundida. De modo que en el siglo XIX, aunque en él se produjera la emancipación judía en toda Europa, demostró ser un difícil interludio entre el antisemitismo antiguo y el nuevo. La emancipación misma provocó la reacción. Oh, un momento. La emancipación misma provocó la reacción. A ver, permítame un segundito. Mm, Página 43, página 44. Ok. El judío arrogante que se elige a sí mismo como favorito de Dios, el asesino de Cristo, se convierte en el judío especulador, inescrupuloso y cosmopolita corrosivo. Naturalmente, los niños son un eco de sus padres, y las conversaciones antijudías desbordaban la demagogia pública y los prejuicios familiares para entrar en las burlas cotidianas de los escolares. En las clases superiores de su gymnasium, también Freud empezó a reconocer, entre comillas, las consecuencias de provenir de una raza ajena. Cierra comillas. Como la, entre comillas, agitación antisemita entre mis compañeros de escuela me incita a tomar posición. Cierra comillas, nota 59, pero finalizamos el párrafo. Él se identificó lo más estrechamente posible con el semita Aníbal,
aquel héroe de su juventud. Nota 59, ahora sí. Véase la interpretación de los sueños, página 196. Regresamos al texto de Peter Gay. Al mismo tiempo, las oportunidades que atraían a los judíos austriacos emancipados se ampliaron hasta más allá del beneficio económico o el progreso profesional. Los judíos participaban de modo destacado en la vida cultural de Viena como productores e intermediarios. Eran editores, directores de publicaciones, propietarios de galerías de arte, promotores teatrales y de conciertos, poetas, novelistas, directores de orquesta, virtuosos, pintores, científicos, filósofos e historiadores. Nota número 9. Nos dice recordando su estancia en Viena a fines del siglo, el novelista judío alemán Jacob Wassermann subrayó que, en contraste con lo que ocurría en Alemania, palabras de Wassermann, casi todas las personas con las que he estado en contacto cordial o intelectual eran judíos. Puntos suspensivos. Pronto reconocí que toda la vida pública estaba dominada por judíos. La banca, la prensa, el teatro, la literatura, las funciones sociales, todo estaba en manos de judíos. Cierra comillas. Dice Peter Gay, puesto que la aristocracia austriaca no tenía nada que ver con tales empresas, fueron abandonadas a unos pocos inconformistas puntos suspensivos, y a los judíos. Véase Jacob Wassermann. em, Se los pongo en pantalla nuevamente, palabras alemanas que no sé cómo pronunciar. Ajá. Aquí tienen la cita. Ajá. Vamos a regresar a la presentación y al texto de Peter Gay. Esa era la nota número 9. Estamos ya, yo creo que a 5 minutos de finalizar. Nombres como los de Arthur Schnitzler, Karl, Karl Kraus y Gustav Mahler no son más que indicios de la diversidad de ese formidable despliegue de talentos. En la burocracia de la doble monarquía y en su ejército, los judíos lograban, en gran medida, hacer carrera después de convertirse al catolicismo, pero algunos llegaban a los más altos rangos sin pasar por el bautismo. Algunas familias judías recibieron títulos nobiliarios por su riqueza o servicios al Estado, sin que negaran, y mucho menos renegaran, de sus orígenes. Arthur Schnitzler, 6 años menor que Freud, médico, psicólogo, novelista y dramaturgo, recordó esa situación ambigua en su autobiografía. Palabras de Schnitzler. En aquellos días, el periodo de liberalismo en florecimiento tardío, el antisemitismo existía, como ha existido siempre, como una emoción en los numerosos corazones que se inclinan ante él y como una idea con grandes posibilidades de desarrollo, pero no desempeñaba un papel importante política o socialmente. Ni siquiera se había inventado todavía la palabra, y aquellos a quienes no les gustaban los judíos eran llamados burlonamente devoradores de judíos, entre comillas. Judenfresser. Cierra la cita de Schnitzler. Schnitzler podía pensar en un solo tipo, impopular, por lo que tenía de petimetre, jactancioso y estúpido. Entendía que el antisemitismo de esos años no era respetable ni peligroso, pero lo llevaba a sentirse ansioso y amargado. Nota 60. Véase Arthur Schnitzler, Juden en Viena, los judíos en Viena, 1968. Ajá. Dice el texto, ya estamos por acabar. El odio al judío constituía una molestia que se fue haciendo cada vez más desagradable, más amenazadora, con el transcurso de los años. Otro educado testigo vienés, el doctor Valentin Pollack, nacido en 1871, recuerda, palabras de Pollack. En mi primera juventud, aún solo se trataba de odio oculto.
cierra comillas, luego dice Peter Gale, no. Así, eh, no sé cómo leer eso. A ver, eh, no aceptado por la buena sociedad. Se los muestro en pantalla. Esto está curioso de redactarlo así. Ajá. Pero se hacía sentir mucho ese odio oculto. Ajá. Había que defenderse de brutales emboscadas de pandilleros adolescentes. Bueno, queridos, ¿cómo les explico que básicamente eso es la adolescencia? Un cierto grado de agresión dirigido a quien puedan. Pueden ser judíos, pueden ser mujeres, pueden ser otros adolescentes. Pero bueno, las bandas, digo, hay mucho de adrenalina y hay mucho de una inocencia juvenil en el crimen. Ajá, pero otro día hablamos de eso. Véase nota número 60 sobre las frases de Valentin Pollack. Perdón, nota 61. Véase el libro de Barea, Viena, ajá, que ya habíamos citado en este video. Finaliza el texto. Los judíos de Austria habían esperado algo mejor, pero hasta el despliegue completo del antisemitismo racial a fines de la década de 1890, el optimismo prevaleció por encima de las premoniciones sombrías. En esa época, los escolares judíos, entre ellos Freud, acariciaban en sus fantasías un uniforme de general, un atril de profesor, una cartera de ministro o un escalpelo de cirujano. Es decir, una gran perspectiva que tenían todos los jóvenes judíos cuando Freud era justamente un joven judío. Ujú. Vamos a finalizar aquí. Acabamos ya la primera parte del primer capítulo, Fundamentos, hambre de conocimiento. Vamos a comenzar eh, el próximo video de, perdón, Freud, una vida de nuestro tiempo. El atractivo de la investigación. Ajá, hemos acabado aquí. Estamos en la página, me parece que 45. Ajá. Vamos entonces a estudiar a partir del próximo video sobre ya no la infancia o la juventud temprana de Freud, su periodo universitario. Ajá. Un periodo también marcado de contrastes, principalmente de carácter científico, pero vamos a, por el momento, dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos en un próximo video. Bye.